que se va a la izquierda. En el mundo, solo Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China y Laos son considerados países plenamente comunistas. Suman aproximadamente 1.540 millones de habitantes y solo uno de ellos abrió su economía al mercado. En nuestra región, este modelo político ha contribuido a la reafirmación de la pobreza, la ausencia de libertad y las fracturas sociales, apoyándose en el socialismo, la demagogia y el engaño. Video de hace 5 años. Hoy queremos que conozcas los 10 países más comunistas hace 5 años. América Latina. Así que sin más, comencemos. Esa Cuba de Fidel Castro cerrada al mundo ya no existe, pero la vieja dinastía de aquella revolución aún es dueña del pasado y el futuro de este país. Haciendo historia, Fidel Castro logró derrocar al gobierno del dictador cubano Fulgencio Batista en 1959. Consciente de la cruel historia de represión de Batista, el continente le dio la bienvenida a este nuevo ascenso al poder como una victoria para la democracia. Sin embargo, la simpatía se evaporó rápidamente cuando Castro comenzó a actuar y sonar como un dictador comunista. Este no pudo celebrar las elecciones libres que había prometido al pueblo cubano, sino que encarceló a todos sus críticos y cambió para siempre la historia de una pequeña isla en el Caribe. Cuba quiere un nuevo puesto en la América de hoy, pero las cenizas de su historia aún la mantienen encarcelada. Hace 5 años. Listerine es más que aliento fresco. Es para la salud bucal completa. Listerine, limpia tu boca. Estamos viendo un video de hace 5 años. 2021, más o menos. Argentina no es un país comunista. Sus posturas económicas... Hace 5 años. Actualmente, en 2026 ya es liberal, libre, capitalista, con Milei. Son las de un país capitalista que fomenta la inversión extranjera, la propiedad privada y un sistema de libre mercado. Pero lo que sí es cierto es que durante múltiples periodos históricos la Argentina ha coqueteado con corrientes socialistas y de izquierdas muy claras que han revertido algunas de estas políticas, con el ejemplo más claro siendo las presidencias de Cristina y Néstor Kirchner. Tras el nuevo gobierno claramente de izquierda de Alberto Fernández, se han levantado polvoradas acerca de cuáles son sus verdaderas intenciones, pero la crisis del coronavirus ha puesto un alto al avance de sus objetivos. Más allá de la reciente expropiación de la empresa alimentaria Disentir. Y así, la tierra del revolucionario comunista y asesino Che Guevara, la Argentina de hoy ha cultivado una población especialmente joven apegada a estos ideales de izquierda. El comunismo en Nicaragua es calificado por politólogos como un comunismo sin caretas. La revolución popular sandinista liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de la familia Somoza en 1979 y dio paso a un gobierno de perfil progresista de izquierda. Daniel Ortega, uno de los revolucionarios y guerrilleros marxistas más conocidos de América Latina. Daniel Ortega es el hombre más maligno, más venenoso, el dictador más tiránico y vulgar. A la fecha, 2026, lleva 20 años en el poder este desgraciado, que es un engendro del diablo, igual que Obrador. Y actual presidente de Nicaragua, llegó al poder. Este mono es un ser diabólico. Tras esta revolución.
su gobierno se acercó a la Unión Soviética, destruyó la economía y libró una guerra civil contra los rebeldes. Y así, desde que fue elegido presidente en el 2006 y tras una brecha de 16 años, Ortega está viviendo un nuevo acto como líder pro negocio, pero cada vez más autoritario. Por lo que vendido como una revolución cristiana, socialista y solidaria, Ortega ha terminado con una tiranía para comenzar otra, altamente influenciado por sus viejos lazos con los dictadores Hugo Chávez y Muammar el Gaddafi. Fíjense, con Gaddafi, Ortega, Obrador, Lula, Evo Morales. Bueno, son los engendros diabólicos. En Venezuela, tras años de liderazgo por parte de dictadores y militares, Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, fue elegido presidente en 1958. Durante las próximas 3 décadas, Venezuela recorre el ciclo del auge y caída de los precios mundiales del petróleo bajo el gobierno civil. Esto, aunque se crea o no, generó un efecto dominó que culminó con el intento de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez en 1992. Sería entonces el punto sin retorno para la Venezuela socialista, dictatorial y comunista que conocemos hoy. Chávez asumió el mando en 1999 con el partido populista Movimiento Quinta República, el cual se transformaría en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y es que gracias a un apoyo casi de culto en sus inicios, Chávez utilizó una cátedra marxista y falsamente social para asegurar sus intereses particulares y los de su círculo revolucionario. Gracias a la insatisfacción entre los votantes mexicanos en el 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo una victoria aplastante prometiendo reducir la desigualdad, luchar contra la corrupción y la violencia. Pero como muchos populistas latinoamericanos, AMLO colocó al neoliberalismo y a las élites privilegiadas en el centro de sus críticas. Sin embargo, casi 2 años después, los crímenes violentos y los ataques contra la libertad de expresión se han disparado y la economía se ha estancado. Las declaraciones del subsecretario de Educación Superior acerca de cómo es necesario ser comunista para transformar a la Nueva México traen recuerdos de un pasado donde el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Comunista Mexicano solían dominar la conversación político-cultural en el país. Y así... No había insatisfacción antes de López Obrador en México. López Obrador hizo una campaña para crear una imagen falsa de insatisfacción, porque México estaba muy bien, el pueblo era feliz, no había conflictos, y Obrador generó una estrategia para hacer creer a la gente que había insatisfacción, hasta que se la creyeron muchos idiotas. México y el comunismo han estado vinculados desde la Revolución Mexicana. Pero después de la Revolución Mexicana, la mayoría de los gobiernos fueron liberales, capitalistas, no fueron comunistas. Comunista nada más fue, o socialista nada más fue, el régimen de Cárdenas y ahora el de López Obrador. Los demás fueron liberales, capitalistas o economías mixtas, tanto socialistas como capitalistas al mismo tiempo. Fue hasta la llegada de López Obrador que el comunismo se implantó, para desgracia de México, que ahora ya está en la desgracia total de pobreza, conflicto y falta de legalidad. Influenciando los trabajos de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera. Nuevo Salvo Máximo Poder. Número 1 contra grasa y olores. If you're looking for the future.
con frecuencia la nación más apasionada a nivel político de toda la región. Actualmente, en 2026, Chile ya no es comunista, ya es liberal, ya es progresista, ya es lo mejor. También Argentina ya no es comunista, ya se liberó de ese yugo comunista. Pero aquí están hablando del país de Chile hace 5 años. Michelle Bachelet es una de las pocas presidentas que ha tenido América Latina, asumiendo el mando del país por primera vez en el 2006, convirtiéndose en un bastión directo del socialismo en la región. Su gobierno, apoyado plenamente por todos los partidos comunistas del país, terminó con una aceptación muy baja durante su última presidencia en el 2018, en medio de escándalos de corrupción y desaceleración económica. La política de este país puede ser contada mediante la historia del Partido Comunista de Chile, que lleva más de 100 años ejerciendo una alta influencia en la nación. Asimismo, figuras de tanta importancia no solo para este territorio, sino para todo el continente, como Salvador Allende, llevaban la bandera del socialismo bajo su brazo. La primera relación de Brasil con el comunismo se remonta a la década de 1960, cuando grupos comenzaron a crecer y se convirtieron en una seria amenaza, hasta que fueron detenidos por el ejército en 1964. El segundo registro fue en la década del 2000, cuando el ex... Aquí está Lula da Silva, el culpable de toda la desgracia comunista en América Latina. Este tipejo, este alacrán ponzoñoso, fundó el Foro de Sao Paulo, que ha hecho que gran parte de América Latina cayera en las dictaduras comunistas más empobrecedoras, más delincuentes y más corruptas que ha tenido México. Este desgraciado que hasta allá fue a la cárcel, Lula da Silva, es el padre de la desgracia comunista dictatorial de América Latina. Expresidente Lula y el Partido Comunista Brasileño tenían un plan para instalar esta corriente, hasta que un escándalo de corrupción resultó en el encarcelamiento de miembros del partido. Lula fue el primer líder de izquierda en Brasil en casi medio siglo y uno de los miembros más importantes en la coalición fundada entre Hugo Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner. El padre de la desgracia, Dilma Lula da Silva Rousseff, también del Partido de los Trabajadores de corte socialista, fue acusada y destituida en el 2016 por mentir sobre la salud fiscal del país para ganar la reelección en el 2014. En tierras ecuatorianas, el Partido Comunista de Ecuador, el Partido Comunista Marxista-Leninista y la Unidad Popular son algunas de las instituciones de izquierda extremista que han ejercido plena vida política. Para en el nuevo milenio, la presidencia de Rafael Correa enredara al país en el denominado socialismo del siglo. Actualmente, Ecuador ya no es una dictadura comunista, como con este señor Correa. Actualmente Ecuador es libre con el presidente Noboa, afortunadamente. Este video es de hace 5 años, del 2021. Estamos en el año 2026, donde ya estas dictaduras endemoniadas que había en Argentina, en Chile, en Ecuador, probablemente en Venezuela, en Bolivia, ya están eliminadas, afortunadamente. Pero en México empezó la era del anticristo asesino, endemoniado, dictador, corrupto, asesino López Obrador, que todavía está en este año el efecto con Claudia Sheinbaum, otra dictadura comunista maligna, en el año 2026. Vamos a seguir escuchando el caso de Ecuador de ahorita. Siglo XXI.
El gobierno de Correa marcó el comienzo de una era de censura, represión y propaganda engañosa en el 2007. Fueron estas también las herramientas que le permitieron al movimiento Alianza País, de difusa afiliación con el corrupto Foro de Sao Paulo, expandir su influencia en el país. Luego, Lenín Moreno, actual gobernante y miembro de Alianza País, reiteró en un inicio que sus intenciones eran instalar un socialismo nuevo, moderno e inclusivo, distinto al del pasado. En 1966, Che Guevara planteó iniciar una guerra contra René Barrientos, el dictador militar de Bolivia. El conocido Partido Comunista de Bolivia inicialmente prometió su apoyo, pero la situación cambió cuando el Che llegó al país, llevando a la formación del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de resistencia. Con esa historia en mente, en Bolivia las corrientes socialistas y de izquierda han estado formadas alrededor de darle visibilidad a comunidades marginadas como la indígena. Así llegó Evo Morales. La otra porquería. No sabemos quién es más demoníaco. Yo creo que el más demoníaco es Daniel Ortega. Después, Lula da Silva. Luego Evo Morales, luego López Obrador, puro alacrán ponzoñoso. Al poder en el 2006. Bajo su presidencia, la economía de Bolivia experimentó un crecimiento continuo, llevando a algunos a proclamar a este como un ejemplo de socialismo exitoso de la nueva era, a diferencia de... Pero era falso, ese crecimiento era falso. Era financiado por la cocaína, la droga, que hizo que las ganancias de la corrupción y de la droga hubiera algún beneficio, pero eso era ficticio. Venezuela. Pero al igual que muchos izquierdistas radicales en el poder, este gabinete terminó sucumbiendo ante la tentación autoritaria. ¿El meta? Declaraciones de organizaciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El país se está encaminando a un modelo socialista que tendrá repercusiones similares a los de otros países en Latinoamérica. A la par, líderes del Frente Furabundo Martí para la Liberación Nacional han declarado que entre sus planes está dirigir a El Salvador hacia esta ola marxista. Afortunadamente, en el año 2026 actual de hoy, ya no está la ola marxista, ya está un excelente presidente, como dirían, de derecha o liberal, que es Bukele, de los mejor evaluados en el mundo. Este partido se proclamó en el 2009 como la primera fuerza política del país, tras obtener 35 diputados de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. Mauricio Funes, también presidente en ese año y actual prófugo de la justicia, fue representante de este movimiento. El actual gobernante, Nayib Bukele, a pesar de estar relacionado con este izquierdismo extremo salvadoreño, ha declarado que sus intenciones son otras, al menos por ahora. Porque ya cambió Bukele el régimen, ya es liberal, ya no es comunista. Y así finalizamos este video de Bendito Poder, en el que analizamos la izquierda, el comunismo y el... Esta es la América Latina que se va a la izquierda. En el mundo, solo Cuba, Corea del Norte. En el 2021. Vietnam, China y Laos son considerados países plenamente comunistas. Suman a